Buen día, hoy les voy a explicar sobre las medidas de tiempo. Como vemos, esta es la tabla de conversión de las unidades de tiempo y se podrán dar cuenta que a diferencia de las unidades de longitud y masa, aquí cada valor de cada medida es diferente. Observen que los números varían, como les decía, a diferencia de las de longitud y masa. Todos estos valores que están aquí arriba. Entonces, a diferencia de las de longitud y masa, pues que obviamente tienen una base de 10 cada una. Aquí en la tabla de conversión de las unidades de tiempo varía porque se basa obviamente en el tiempo. Es decir, y como ya conocemos, un milenio, por ejemplo, aquí nos ubicamos, un milenio tiene 10 siglos, un siglo tiene 10 décadas, una década tiene 2 lustros, un lustro tiene 5 años, un año tiene 12 meses, un mes tiene 4 semanas, una semana 7 días, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ubicándonos de forma descendente, cada medida se multiplica al momento de convertir una unidad mayor a otra menor, es decir, de aquí hacia acá. Todas las medidas, cada medida se multiplicaría. Y viceversa, si nos ubicamos en forma ascendente, cada unidad se divide, es decir, de aquí para arriba, obviamente cada unidad se divide. Les recuerdo que esto solo sucede en la primera forma y no aplica para la segunda forma. Como ya se los he explicado, recuerden que en la segunda forma todas las unidades, sean de forma descendente o ascendente, obviamente se multiplican. Les voy a dar un ejemplo acá. Un ejemplo de las medidas de tiempo. Solamente en este caso aplicaría para la segunda forma. ¿Cómo es eso? Convertir 200 milenios a años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este valor que me da aquí, sea 200, 300, 1000, 2400, cualquier valor que les dé acá, lo voy a colocar acá, 200. Copio la medida que me pide eliminar porque voy a convertirlos, esos milenios, a años. Entonces, copio las medidas que sería milenio. Si más no me equivoco, milenio, en la tabla de conversión las siglas son mile. Entonces, copiamos 200 mile, que significan milenio. Para convertir de milenios a los años, entonces tengo que formar aquí unas fracciones seguido con una multiplicación y una línea de fracción, obviamente. Una fracción para cada medida que voy eliminando y obviamente que voy convirtiendo al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si me ubico aquí en milenios, tengo que pasar por siglos, sería una fracción. De siglos a décadas sería otra fracción. De décadas a lustros, otra fracción. Y de lustros a los años serían otra fracción. Entonces, es decir, tengo 1, 2, 3, 4 fracciones. Ojo, que no es por cada escalón 1, 2, 3, 4, 5. No, es de milenios a siglos, es una fracción. De siglos a décadas serían 2 fracciones, de décadas a lustro 3, de lustros a los años serían 4. Entonces, cada fracción va a ir con el signo de multiplicación y una raya de fracción, obviamente. Una, ahí sería una fracción. 2, 3, 4. Y finalizamos con el signo igual. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Aquí imaginariamente es como si estuviese formada una fracción, es decir, el 200 mile, que significa milenio, va a ser la parte del numerador de la fracción, o sea, la parte de arriba, y en la parte de abajo imaginariamente acá es como que si estuviese un 1. Ahí no sé si lo alcanzan a ver, bueno, imaginariamente es como que si estuviese un 1. ¿Qué voy a hacer? Si tengo esta medida de milenio aquí arriba, tengo que eliminar esa medida para convertir a la nueva medida que sigue. Entonces, voy a eliminar milenio y voy a convertir a siglos. Como está en la parte del numerador milenios, para yo poder suprimir o eliminar una medida, tiene que estar una en el numerador y la otra en el denominador. Por lo tanto, como está en el numerador, en el denominador voy a colocar esa medida para luego suprimirla. Y en la parte del numerador voy a colocar a la nueva medida que voy a convertir, que en este caso eran los siglos. En la siguiente fracción yo voy a ubicar los siglos, es decir, esta medida que convierto,
Acá la voy a eliminar y arriba voy a convertir a la nueva medida que sigue. Aquí eliminé milenios, siglos, voy a eliminar siglos para convertir a décadas. Entonces, décadas va a ser la siguiente medida que yo convierta. Y en la siguiente fracción esas décadas yo las voy a eliminar. Y arriba en la parte del numerador voy a colocar la nueva medida que voy a convertir. Después de décadas seguían, voy a convertir los lustros. Entonces, lustro. Y así mismo, en la última fracción elimino esos lustros y convierto la nueva medida que seguía, cuáles eran de los lustros, años. Y como ahí se terminan las fracciones, me quedé para convertir en años, que es lo que me está pidiendo. Elimino milenios, comienzo con milenios y termino con años, es decir, convierto años. ¿Qué hago yo aquí? En estas fracciones yo me voy a hacer dos preguntas. Para cada fracción las mismas dos preguntas. ¿Cuáles son? Primera pregunta. ¿Cuál de las dos medidas es mayor? ¿Siglos o milenios? Nos ubicamos en la tabla de conversión. Obviamente, mientras va subiendo, mientras más sube la medida, obviamente es mayor. No tiene nada que ver que aquí tenga el 10, acá sea el 2, entonces esta es menor, el de acá 5 va a ser un poquito mayor que el 2 y esta que es mayor que todas, o la de acá que tienen 60 es mayor que todas las unidades por tener el valor aquí arriba en números, obviamente mayor, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Aquí se ve la medida mayor, obviamente subiendo cada escalón. Mientras más sube, obviamente la medida es mayor. Mientras más baja, o sea, de forma descendente, obviamente la medida va a ser menor. Si me ubico acá, ¿cuál es la primera pregunta que era? ¿Cuál de las dos medidas es mayor? ¿Siglos o milenios? ¿Siglos o milenios? ¿Quién está más arriba? ¿Los siglos o los milenios? Los siglos, ¿verdad? Entonces, la unidad mayor va a ser milenios. Por lo tanto, siempre a la unidad mayor, recuerden que le vamos a dar un 1, o sea, una unidad. Un 1. Siempre va a ir el número 1 a la unidad mayor, que en este caso viene a ser milenio. Siguiente pregunta. La primera pregunta, recuerden que era cuál de las dos unidades era mayor, que eso ya lo vi en la tabla de conversión. Entonces, la siguiente pregunta, que sería la segunda. Un milenio, ¿cuántos siglos tiene? Nos ubicamos en la tabla de conversión. La pregunta, un milenio, ¿cuántos siglos tiene? Aquí está la respuesta. Un milenio, ¿cuántos siglos tiene? 10. Por lo tanto, ese 10 se lo voy a colocar a los siglos. Siguiente fracción, las mismas dos preguntas. ¿Cuál de las dos medidas es mayor? ¿Décadas o siglos? Me ubico en la tabla de conversión. Las décadas o los siglos. ¿Quién es mayor? ¿Quién está más arriba? Los siglos. Entonces, le coloco el número 1 a la unidad mayor, que sería el siglo. Siguiente pregunta. Un siglo, ¿cuántas décadas tiene? Un siglo, ¿cuántas décadas tiene? Aquí está la respuesta, 10. Siguiente fracción y las mismas dos preguntas. ¿Cuál de las dos unidades es mayor? ¿La década o el lustro? Obviamente me ubico en la tabla de conversión, si es que no lo recuerdo. Una década, entre la década y el lustro, una década tiene 2 lustros. Por lo tanto, una década viene a ser mayor. La siguiente pregunta era, como ya les di la respuesta ahorita, una década, ¿cuántos lustros tiene? Eran 2, ¿verdad? Entonces, las mismas dos preguntas para la siguiente fracción. ¿Quién de las dos unidades es mayor? ¿El lustro o el año? ¿Quién está más arriba? ¿El lustro o el año? Sería el lustro. Entonces le colocamos una unidad al lustro. La siguiente pregunta. ¿Un lustro cuántos años tiene? Si recuerdan, un lustro ¿cuántos años tiene? 5 años. Entonces ese es el valor que va a ir acá. No sé si... A ver si observan ahí, déjenme poner... Ya, ahí sí. Entonces, ubicando las medidas a cada valor, a cada fracción, a cada medida, a cada unidad, paso a suprimir o eliminar. ¿Qué suprimo? Milenio se fue con milenio. Tengo que siempre eliminar numerador con denominador, o sea, en pareja. Siglos se fueron con los siglos. Décadas con las décadas. Lustros con el lustros y me quedo años. ¿Por qué me queda años? Porque esa es la medida en la que yo voy a convertir. Entonces,
¿Qué paso a hacer allí? Voy a hacer una nueva fracción en donde en la parte del numerador, o sea acá arriba, voy a copiar todo lo que me quedó desde el inicio en la parte del numerador. Todo lo que me quedó, con excepción de que no esté suprimido o eliminado. Como por ejemplo, 200, me quedó acá 200, milenio ya no lo tomo en cuenta, 200 ya está aquí. Milenio no lo tomo en cuenta porque ya está suprimido. Entonces aquí hay un signo de por, pongo el signo de un punto como signo de por de la multiplicación. El 10, siglos ya no lo tomo en cuenta porque está suprimido. Sigue el signo de por. 10, décadas no lo tomo en cuenta porque también está suprimido, sería por. 2, lustros también está suprimido, ahí viene el signo de por. 5, año. Año lo tomo en cuenta y lo voy a escribir porque no está suprimido, por lo tanto viene 5 años. Esa es la medida, año. ¿Ya? En la parte del denominador voy a colocar todo lo que me quedó en la parte de acá, obviamente también que no esté suprimido ni eliminado. Me queda un 1, un 1, un 1 y otro 1. Puedo colocar 1 por 1 por 1 por 1, o sea los 4 1. Y si no, pongo 1 en general porque de igual sea como sea 1 por 1 por 1 por 1, va a ser equivalente a 1, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer aquí? En la parte de arriba voy a multiplicar todos estos valores, 200 por 10, luego el resultado por 10, el resultado por 2 y el resultado por 5. ¿Cuánto me equivale todo eso? Tengo que multiplicar entonces 200 por 10 en la calculadora. A ver, 200 por 10. Luego multiplico por 10 y luego multiplico por 2 y luego multiplico por 5. Todo eso me equivale a 200.000. 200.000 en valores en numéricos. Y la palabra año sigo arrastrándola. Todo eso en la parte del denominador va a quedarme el mismo 1. Obviamente igual esto de aquí, todo este resultado 200.000 tengo que dividirlo para 1. Entonces me va a quedar 200.000 dividido para 1. Obviamente, déjeme colocarlo acá abajo. Sería 200.000, ¿no es cierto? 200.000 ¿qué? 200.000 años serían la respuesta de convertir 200 milenios a años. Entonces equivale 200 milenios, me dice que equivalen a 200.000 años. Esa sería la respuesta. Paso a hacer el siguiente ejercicio. Convertir 3.600 segundos a horas. Es lo mismo. 3.600. Como se podrán dar cuenta, en el ejercicio anterior era de forma descendente, digámoslo así. Sería de milenios a años. Ubicándonos en la tabla de conversión estaríamos aquí. Para convertir acá abajo sería años. O sea, de arriba hacia abajo convertimos una medida. En este segundo ejercicio vamos a convertir de segundos a horas. Es decir, vamos a ir de forma ascendente. De segundos hacia arriba, que serían las horas. Nos ubicamos en hora, que sería acá. O sea, es decir, que de aquí vamos a subir. Ya no vamos a bajar como el ejercicio anterior. ¿Qué pasa allí? Es lo mismo, el mismo proceso. Coloco 3.600 segundos. Las iniciales de segundos, que en la tabla de conversión me dice que son sec. Entonces, 3.600 segundos. Asimismo, de segundos tengo que ubicarme en la tabla de conversión hasta llegar a las horas. ¿Cuántas fracciones tengo que crear? De segundos a minutos, una, y de minutos a horas serían 2. Entonces, convierto una, creo una y 2 fracciones. ¿Qué hago yo allí? Ya sabemos nuevamente. Segundos, vamos a eliminarla. Como está en el numerador, lo coloco en el denominador para ya mismo suprimir y eliminarlo. Arriba en el numerador va a ir la nueva medida que voy a convertir. En este caso sería de segundos, voy a convertir a minutos. En la siguiente fracción, esos minutos los voy a eliminar y voy a convertir a la nueva fracción que sigue. Aquí estoy, de minutos voy a convertir entonces a horas. Allí, como ya no hay más fracciones, porque obviamente me pide que de segundos, aquí
Convierta a las horas, ya llegué a la fracción que es convertir a horas. Allí me hago las mismas dos preguntas. ¿Cuál de las dos unidades es mayor? Ya recordemos que mientras más suba un escalón, obviamente va a ser mayor la medida. ¿Quién es mayor? ¿Los minutos o los segundos? ¿Quién está más arriba? Obviamente los minutos, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Le coloco un 1 a la unidad mayor, que serían los minutos. Siguiente pregunta. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Nos ubicamos aquí. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Aquí está, 60. Entonces, colocamos el 60 al lado de los segundos. Siguiente fracción, las mismas dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuál de las dos unidades es mayor? ¿La hora o los minutos? Nos ubicamos en la tabla de conversión. ¿Quién es mayor, las horas o los minutos? Obviamente, mientras más esté arriba es la hora, esa va a ser mayor. Le colocamos asimismo la unidad. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Esa es la siguiente pregunta. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Nos ubicamos en la tabla de conversión. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Aquí está, 60. Colocamos los 60 allí. Entonces paso a suprimir las medidas. Se fueron los segundos, se fueron los minutos, me quedó la hora. ¿Qué me quedó aquí arriba? Recuerden que hacemos otra nueva fracción colocando lo que me quedó en la parte del numerador desde el inicio. Todo lo que me queda en el numerador que no esté suprimido lo voy a colocar acá en la nueva fracción. 3600, ubico 3600 por 1 por 1 por una hora. En la parte de abajo me quedó 60 segundos, no, porque ya está suprimido, por 60. 60 por 60. Es decir, voy a multiplicar lo mismo. 3600 por 1 me equivale a 3600 horas. Todo eso sobre 60 por 60 me da 3600. Entonces, el resultado vendría a ser, dividiendo 3600 para 3600, me equivale a 1. Y la medida que está acá, hora, la sigo arrastrando hasta el final, porque esa es la medida a la que voy a convertir. Quiere decir que 3600 segundos convertidos a horas equivale a una hora. Lo hacemos por nuestra familia. Allí está el ejercicio. Si pueden observar ahí. Entonces, siguiente ejercicio. Convertir 8 semanas a meses. Estamos ahora en unas medidas intermedias, digámoslo así. Aquí, de semanas me pide convertir a meses. ¿Ve? Un escalón nomás, o sea, una fracción. Bueno, lo mismo, el mismo procedimiento. Colocamos el número 8, semanas, que serían 100. Voy a convertir, como era solamente un escalón, tengo que crear obviamente solo una fracción. Semanas, voy a colocarlo en la parte de abajo del denominador porque está en el numerador para luego suprimir. Y voy a convertir a las nuevas medidas que, como ya les dije, si vamos a de semana, vamos a convertir a mes, tengo que poner mes acá arriba porque solo es una fracción. Entonces, suprimo, semanas se fueron. ¿Qué me queda? Las dos preguntas. ¿Cuál de las dos unidades es mayor? ¿El mes o la semana? El mes, ¿no es cierto? Entonces, ¿un mes cuántas semanas tiene? Y vamos a ver. Un mes, ¿cuántas semanas tiene? Aquí está, 4 semanas. Colocamos allí. Entonces, ahí sí suprimimos la semana. Y me queda en la parte del numerador 8 por un mes. En la parte de abajo me queda solo el 4. Multiplico 8 por 1, 8 sobre 4. El mes se lo sigo arrastrando y al lado del 8. Me queda 8 dividido para 4. Sería 2 meses. Esa sería la respuesta. Ahí está el ejercicio. Lo pueden observar.
Bueno chicos, esto ha sido la clase de las unidades de tiempo. Disculparán cualquier error y espero que lo comprendan. Gracias. Pasen buen día.